Shalom, muchas bendiciones, que tengan un Shabbat Shalom en bendición, que tengan un Shabbat en gozo, porque esto es un día de bendición, esto es un día de gozo, de delicia, es un día en el que estamos renovándonos espiritualmente y físicamente. Yo bendigo al Padre por este día porque Él como siempre tan detallista, Él como siempre pendiente de todos los detalles, constituyó este día para nosotros, para que podamos estar en esa quietud y en esa conexión con Él. Y Él, por medio de su Ruach HaKodesh, renovaría entonces nuestras fuerzas, ¿ok? Y podríamos de verdad estar conectados, meditando en su palabra, meditando en sus estatutos, en sus mandamientos, y Él trayendo siempre como un refrigerio a nuestras vidas. Le doy gracias al Padre porque me ha permitido conectarme un día más, me ha dado vida, ha renovado su misericordia para conmigo, y yo sé que para contigo también, porque tú me estás escuchando. Y nos permite una vez más escuchar una porción de su palabra, entenderlo a Él otra vez. Y cada vez que entramos a su palabra, escudriñamos o escuchamos un tema, lo estamos conociendo más y más a Él. Fíjate que el día de hoy voy a compartir un tema que llevo 3 días con ese título en mi corazón. Y Él me lo ha dado en medio de una adoración en la intimidad, mientras yo buscaba su rostro. Él lo puso en mi corazón y lamentablemente no pude tener la oportunidad de hacerlo anteriormente, en ese mismo momento, compartir el tema con ustedes. Pero hoy en Shabbat, pues, en ese momento de quietud, ese momento donde podemos realmente conectarnos con Él y escudriñar su palabra, me ha permitido compartirlo o desarrollarlo, mejor dicho, y hoy en día lo comparto con cada uno de ustedes. El mensaje se titula Mirando hacia el este o Mirando hacia el oriente. El este o el oriente es una dirección importante en la Biblia. Al revisar las escrituras vemos que el oriente es un punto bastante significativo. ¿Y cómo es eso que es bastante significativo? Bueno, vamos a pasearnos un rato en la palabra. Fíjate, Génesis relata que el jardín donde fue plantado Adán y Eva estaba ubicado al este o al oriente de Edén. Eso yo creo que se lo había explicado en el mensaje anterior. Edén es una región terrenal, pues, y al oriente de esa región está ubicado ese paraíso que todos conocemos como el huerto del Edén. Cuando seguimos avanzando en las escrituras, aparece el Mishkan, el tabernáculo en el desierto. Y resulta que la entrada a ese tabernáculo está ubicado al este, al oriente. Cuando seguimos avanzando, vemos que Moisés, Aarón y la tribu de Judá estaban ubicados del lado oriental del Mishkan. Recuerden que Moisés y Aarón fueron 2 personajes bastante importantes en la vida del pueblo de Israel. Moisés fue aquel que fue usado juntamente con Aarón para sacar al pueblo de Egipto. Pero no solamente eso, sino que Aarón de paso fue escogido como sumo sacerdote. ¿Ok? Y la tribu de Judá fue la tribu que Yahweh escogió, ¿verdad? De donde vendría la salvación. Recuerden que Yahshua es judío, nació en Judá, y él mismo con su boca declaró que la salvación vendría de allí, de los judíos, de la tribu de Judá. Avanzamos en las escrituras y vemos que la gloria de Elohim, visto por Ezequiel, venía del oriente. Eso está en Ezequiel. Pero seguimos avanzando en las escrituras y vemos que la puerta oriental, que es mencionada en Hechos 3, llamada la puerta hermosa,
Como ya se sabe, ya lo dije, la puerta estaba ubicada al oriente y es una puerta del templo de Herodes. Pero fíjate algo, allí, en esa entrada oriental al templo de Herodes, pasó algo extraordinario. Ahí había un cojo de nacimiento que siempre se la pasaba ahí pidiendo limosna. Y cuando llegó la luz, que estaba en Pedro y que estaba en Juan, ese cojo de nacimiento pudo caminar por primera vez. Él fue sanado y pudo caminar. Entonces vemos realmente la importancia del oriente, pero fíjate otra cosa, que no está escrito como tal negro sobre blanco en las escrituras, pero si te pones a investigar te darás cuenta que tengo razón. Israel, el pueblo escogido de Elohim, esa tierra que él escogió para su pueblo. Nosotros que creemos en Yahshua HaMashiach y en él, por supuesto, en Yahweh, somos Israel. Esa es nuestra identidad. ¿Y dónde está ubicada esa tierra de Israel? Nada más y nada menos que en el Oriente Próximo. Entonces ahí es donde te das cuenta que el Oriente es un punto bastante significativo. Y hay muchas referencias más, pero si me pongo a enumerarlas todas no voy a terminar el mensaje. Este mensaje duraría 5 o 10 horas aproximadamente, porque hay muchas referencias en la Biblia con respecto a ese punto cardinal. Entonces fíjate lo importante, ¿verdad?, del oriente, del este. La palabra este proviene del inglés east, que hace referencia a la aurora. El término oriente proviene del latín oriens entis, que es el participio activo del verbo oriri en latín, que significa aparecer, nacer. En español es común utilizar levante, la palabra levante, para referirse a ese punto cardinal. En hebreo es Mizraj, cuya raíz proviene de Sri-ha, que significa salida del sol. Vamos a leer Malaquías 4:2. Dice lo siguiente: mas para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol, cuando nace, entre comillas, disipa la oscuridad y pone fin a ella. La oscuridad hace referencia a una vida terrenal, llena de pecado, de ignorancia, de dolor, de maldición, de muerte. Yahweh, en ese pasaje de Malaquías 4:2, estaba prometiendo invadir el mundo con su justicia, así como el sol invade la tierra con su luz. ¿Qué es lo que hace el sol? Invade la noche y echa fuera la oscuridad. Esta imagen, o sea, la imagen del sol venciendo las tinieblas, representa al Mashiach, cuya venida fue y será como el alba. Él vino a traer salvación a la humanidad, se ofreció como cordero. Y en este tiempo, cuando vemos al mundo abrazando cada día más las cosas más aberrantes como buenas y normales, cuando vemos manifestarse las señales mencionadas en Mateo 24, entendemos entonces que nuestra redención está cerca. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer Hebreos 12. Hebreos 12, verso 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por medio del gozo puesto delante de él
sufrió el madero, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Fíjate, vamos a analizar algo acá. Poner los ojos en algo o en alguien tiene que ver con mirarlo o mirar a eso, a esa cosa pues que se quiere mirar. Cuando vamos a mirar hacia una dirección, es necesario voltearnos hacia ella para poder ver o mirar ampliamente. Yahshua es ese sol naciente de justicia a quien tenemos que mirar. Una vez que nos volteamos a Él, nos iluminará con su luz y disipará o vencerá la oscuridad que hay en nosotros, convirtiéndonos en luz. Cuando su luz nos inunda, nuestra mentalidad cambia para tener la mente del Mashiach. Mirar o poner los ojos en Él, en Yahshua, implica seguir su ejemplo, viviendo bajo la voluntad del Padre, obedeciendo sus mandamientos y permaneciendo en Él. Vamos a leer Primera de Juan 2, verso 1 al 17, y quiero que me prestes atención. Fíjate lo que dice la palabra de Elohim, o la palabra del Eterno. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua HaMashiach el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque ustedes o sus pecados le han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padre, o mejor dicho, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Elohim permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Guardar los mandamientos, esas expresiones en toda esta palabra que les acabo de leer, que tiene que ver con guardar los mandamientos, permanecer en el Padre, el amor de Elohim que ha sido perfeccionado, la verdad, eso de los estatutos, de guardar su palabra, todas esas expresiones que tienen que ver
con esa buena dádiva del Padre que viene del cielo, que viene de lo alto, tiene que ver con esa iluminación del sol de justicia, con esa iluminación del sol que viene del este y que tenemos que contemplar y mirar. ¿Ok? El mundo, el deseo de la carne, el pecado, la vanagloria de la vida, ¿ok? El hecho de ser mentirosos, todo eso tiene que ver con las tinieblas y todo eso no proviene del Padre. Este pasaje y muchos otros resalta la manera en que debemos andar. Nosotros debemos mirar al este o mirar hacia el este. Y mirar al este es mirar a Yahshua. Y mirar a Yahshua es vivir en santidad. Recuerden que debemos imitar a nuestro Mashiach. Y el que está volteado hacia el este, viendo al Mashiach, viendo al sol de justicia, ciertamente tendrá una mentalidad renovada, tendrá una mentalidad cambiada. Y su manera de andar va a ser conforme a la palabra de Elohim. Dejemos que los rayos del sol de justicia nos afecte para poder vivir la vida que Yahshua nos prometió. ¿Y cuál fue esa vida que nos prometió? ¿Cuál es esa vida que Él nos prometió? Una vida plena, una vida en abundancia. Pero les hablo de los términos espirituales más que todo. Y cuando Él nos venga a buscar, tener una vida eterna donde no habrá más maldición, sino que estaremos con Él en vida, en gozo, en paz. Y nuestro pase a esa vida eterna es limpiar nuestros vestidos. Es necesario limpiar nuestros vestidos para tener acceso a esa vida que Él nos ha prometido. Esa vida eterna donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, donde no habrá más tristezas, sino que habrá gozo, plenitud para toda la eternidad. Voy a terminar, pero no quiero cerrar sin leerles un pasaje, y con esto verdaderamente cierro el mensaje. Y quiero y deseo que ustedes mediten sobre esta palabra que les voy a leer. Y que esa palabra de alguna manera nos permita examinarnos, porque esa es la idea. Ese es el orden, ese es el patrón de los mensajes realmente. El Padre siempre quiere que nos examinemos, porque estamos en una naturaleza muy caída, muy alejada de Elohim. Y su palabra es la que nos permite estar enfocados constantemente para agradarle a Él y para su gloria. Entonces vamos a leer Proverbios 4, verso 18 al 27. Y dice lo siguiente: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los malvados es como la oscuridad, y no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, o sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Así que hermanos, hasta aquí llega el mensaje de hoy. Y como les dije, que el Padre sea ministrando en nuestras vidas, que sea el Padre realmente trabajando en nosotros por medio de su palabra, y que su palabra no llegue a nosotras vacía,
sino que haga el efecto por el cual Él la envió. Les doy un cordial y caluroso abrazo y que tengan un Shabbat en paz. Shalom, shalom.